Pues buenas noches, la verdad es que yo estoy muy emocionada porque pues llevábamos 4 semanas sin hacer una de estas, entre que se nos cruzó Pesaj y luego pues las actividades de la Keile, pues ya estamos de vuelta otra vez para cada 15 días y hoy pues es una noche muy especial porque tenemos a una invitada sensacional, están a punto de comprobar quienes no la han escuchado. Mucha gente la conoce porque su vocación y su profesión como educadora por tantos y tantos años, pues ha hecho que muchísima gente la conozca. Pero quizás no conocen sus historias familiares. Entonces, hoy es una gran oportunidad para que a través de sus fotos, que son una belleza, podamos conocer las historias familiares. Tenemos planeado hablar de la historia de la familia de Esther, tanto materna como paterna, así como de la historia de su esposo, que tiene unas cosas espectaculares. Es probable que no podamos abarcar todo hoy. Entonces ya veremos qué hacemos en ese caso, como cuando fue con la señora Ariel Bulfovitz, que tuvimos que hacer 2 sesiones y las dos fueron deliciosas. Si fuera el caso, pues así lo haremos. Pero por hoy yo quisiera, bueno, antes de empezar, decirles que esta conversación queda grabada en Facebook de la Keile, la Sinagoga Histórica Justo Sierra, y en YouTube de la Keile y de la Sinagoga Histórica Justo Sierra. Esto hace que si alguien vive en Israel y ahorita son las 4 de la mañana, o que si alguien dice, chin, es que mi prima no la pudo ver y ojalá la hubiera visto, quien quiera la puede ver a partir de mañana, cuando quiera. Esto ya se queda en la nube para siempre. Y eso pues es un regalo para todos nosotros. Entonces, bueno, pues bienvenida Esther Slomiansky de Schuler. Es un gusto y un honor estar hoy aquí contigo y con todas tus memorias que son fantásticas. Gracias, Mónica. Voy a poner las fotos y a partir de ahí vamos a ir platicando. Y también lo que les quiero decir es que al final vamos a tener un espacio, como siempre, para sus preguntas, sus comentarios y todo lo que nos quieran decir, sus saludos y demás. Entonces, con esta primera imagen de tus padres en diferentes etapas, me gustaría que nos cuentes qué sabes de ellos, de dónde eran, si tienes también información acerca de sus padres, de tus padres, qué hacían en el lugar donde vivían, qué fue lo que los hizo migrar, porque bueno, nuestro programa es sobre los inmigrantes. ¿Qué pasó? Pero primero, ¿quiénes eran, cómo se llamaban y a qué se dedicaban? Y luego ya hablaremos de la llegada a México. Ok. ¿Quieres que comience con mi papá? Perfecto. Mi papá, Jaime Slomiansky Rosenblatt, aunque en su pasaporte cuando llegó a México dice Jaime Slomiansky Feiga, porque cuando le dijeron apellido paterno, alguien tuvo la habilidad de explicarle qué quiere decir apellido paterno, pero cuando le dijeron apellido materno ya nadie le pudo, entonces él entendió algo de mamá y dijo el nombre de su mamá. Así es de que en su pasaporte quedó Jaime Slomiansky Feiga. Aquí está, mira. Ese es el tío ahí está. Ese es Jaime Slomiansky Feiga, y que dice que es Feiga porque es el nombre, pero no el apellido, y es en el año 25 de julio del 33. Es que ese es cuando cuando se hizo el registro de extranjeros, pero en la llegada, aquí dice que entró por Veracruz en abril de 1930, pero vámonos de regreso a la vida allá en Europa. Antes de llegar, nada más quería poner esto que dijiste de Feiga. Entonces, ese es mi papá, nació en Yashinovska, que es cerca de Bialystok, y creo que en su familia anterior se dedicaban también a algo de curtir pieles, pero no lo tengo con toda seguridad. Lo que sí, toda su familia eran hazanim, que cantan en los templos, y siempre eso se estuvo dando como por tradición. Él dejó en Europa a un hermano que se llama Sender y a una hermana que ya no alcanzaron a salir,
y vino a México con su hermano Isaac, que Isaac es el abuelo de los rabinos Slomiansky que conocemos. Mi mamá nació en Varsovia y ahí estuvo todo el tiempo, y eso sí sé que desde Varsovia su familia se dedicaba a la sastrería. Eso es lo que hacían cuando estaban en Varsovia, a eso se dedicaban, y no sé yo cómo se conocieron. Mi papá menciona en algún momento los centros donde se juntaban los jóvenes, pero no menciona en ningún momento cómo conoció a mi mamá. Ok. Bueno, aquí tenemos una mirada a los abuelos maternos. A los abuelos maternos, que era Pese y Kalman Eisenberg, y tenía yo casualmente la foto de su tumba en la que dice la fecha en la que falleció. El nombre era Kalman Eisenberg, de Varsovia, un señor muy religioso. Murió en el 36, el 20 de diciembre, pero me llamó la atención lo que dice, traducción literal de lo que dice: estamos aquí, lloramos la partida de nuestro padre y el padre de los huérfanos que él recogió, y esto lo avisan su hijo, su hija y los huérfanos a los que él le crió, y el nombre es Clonimus Bar Yaakov Eisenberg. Qué interesante. ¿Y por qué recogió huérfanos? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, murió la mamá de estos huérfanos, y entonces él se casó con la señora, la hermana, y entonces crió. Entonces hay hermanos y medios hermanos. Con las fotos probablemente más adelante veamos quiénes son hermanos y que son medios hermanos. O sea que hay un célebre músico que tiene que ver con esta parte de los medios hermanos. Es uno de los huérfanos que él creó, pero apenas hace 2 o 3 días me enteré que él ya nació, que él llegó a México a los 6 meses de nacido, junto con los abuelos, con mis abuelos y con mi mamá y con el tío José, hermano de mi mamá. Estamos hablando, para los que no sepan, de Abel Eisenberg, que vamos a hablar de él un poquito más adelante, pero que fue un personaje importante para la cultura y para la comunidad judía de México. Y bueno, esta la mostramos porque la tenías, es una foto preciosa. Muchos de los que partían de Europa hacia las Américas tomaban fotos como de despedida en los panteones. Era una manera de despedirse de sus muertos porque sabían que no los iban a volver a poder visitar, ¿no es ver? Y creo que alguna vez lo comenté en una de estas entrevistas, que Pepe Gordon habla de estas fotos como de cementerios de papel, y me parece una imagen hermosa. Es una manera de, con esta foto, llevarse a esta memoria familiar con ellos. ¿Aquí quiénes son? Son los que ya no alcanzaron a salir. Son el hermano de mi papá, Sender, y la hermana, que no me acuerdo el nombre de la hermana, no lo mencionan, y están frente a la tumba de la señora Feigl Slomiansky, y dice la fecha en la que ella murió. Pero ellos estaban a la espera de salir y ya no alcanzaron a salir. Probablemente desde México, los hermanos que sí vinieron ya no alcanzaron a mandar los documentos o el dinero que se necesitaba para comprar un boleto. Qué tragedia, qué tragedia. Bueno, aquí vemos estas cartillas del registro de extranjeros, que es un registro que hizo el gobierno de México en la Secretaría de Gobernación en 1930 y los años por ahí, para
tener un registro de los extranjeros y ver que todo estuviera en orden con ellos. Y entonces son unas cartas que todo mundo conocemos y que nos arrojan muchísima información del nombre de la llegada, del puerto de llegada, de a qué se dedicaba. Por ejemplo, aquí dice que era casado, empleado de comercio. Que por cierto, no es tu padre, sino su hermano, pero la puse antes porque aquí dice 1929 y en la de tu papá dice 1930. Entonces él lo vino a alcanzar un año después. Y por eso fue que uno estaba en Veracruz esperándolo. Yo supongo que dijeron, ¿para qué nos vamos a México y luego volver a Veracruz a esperarlo? Mejor lo esperamos, no sabían cuánto se iba a tardar. Y de hecho aquí vemos lugar de residencia, la primera calle de Lucio, número 6 en Jalapa, Veracruz. ¿Por qué tu papá sale de allá, primero que nada? ¿Qué es lo que hizo que se fuera de Europa y por qué se va a Jalapa? Se va a Veracruz porque así es como llegaban mayormente los barcos y porque ya sabía que su hermano y la familia de su hermano estaban en Veracruz. Como salieron todos, que comenzaron a sentir un clima muy hostil de antisemitismo y buscando horizontes para vivir mejor. Eso es la mayoría de los que salieron de Europa en esa década, esa fue la razón. De acuerdo. Y entonces va a Jalapa, lo recibe su hermano y ¿sabes dónde vivía ahí? Si vivían entre paisanos, si podían cumplir con ciertas cuestiones judaicas. ¿Qué sabes de su vida en Jalapa? Mira, sí había una comunidad pequeña. Muchos sé que ya no tenían el dinero para trasladarse en tren de Veracruz a la Ciudad de México. Probablemente comenzaron a trabajar en Veracruz y ya formaron ahí una pequeña comunidad. Lo que no sé es por qué el tío Isaac y su familia se quedaron en Jalapa, donde sí había comunidad, y mi papá trabajaba y vivía en un pueblito que se llama Coatepec, y que está cerca de otro pueblito, Jico, con X, y es de donde se quedó él a vivir un tiempo ahí. Ya. Y bueno, aquí tenemos una historia sumamente bonita y romántica que tiene que ver con la relación, ¿cómo se llama cuando es de cartas? Ahorita me voy a acordar. Epistolar. Epistolar. Fíjense ustedes en esto. Es una carterita roja llena de cartas, y son las cartas que se mandaban entre los papás de Esther. Entonces, tenemos algunos ejemplos donde vemos, por ejemplo, pues cómo se llamaba la tienda, era La Confianza, la Casa Slomiansky, en Jalapa, Veracruz, y le escribe a su novia, que no sabemos cómo se conocieron, en algún evento, alguien los presentó, yo qué sé. El caso es que ella estaba viviendo en La Lagunilla, en República de Costa Rica 146. Y entonces, pues vemos los timbres, vemos bueno, el año, en 1934, el giro del negocio, medias, calcetines. ¿Sabemos algo de este negocio? ¿De dónde sacaban la mercancía? ¿Quiénes les compraban? No sé, algo que podamos saber más de esto o no. De eso no, yo no sé, era bonetería, y el tío Isaac siempre se quedó en ese giro de bonetería, primero con estos comercios y después creo que fabricaban, pero eso ya fue posteriormente en la Ciudad de México, pero siempre estuvo en ese ramo. Miren nomás esta tarjeta postal con el Palacio Postal, que todavía existe, precioso, en la calle de Tacuba. Vemos aquí que dice Slomiansky, en Jalapa es el remitente, y quien vuelve a recibir la tarjeta es su novia, que cuéntanos cómo se transformó su nombre, porque pues ella no era María. Ella no era María, ella era Miriam, pero probablemente cuando llegó a México le decían ese nombre, no lo conocemos, pues Miriam no existe ningún calendario que yo conozca, y entonces le dijeron, bueno, lo más parecido es María,
y a muchas migrantes les cambiaron el nombre por María y se le quedó María en muchas cosas. Ahora, esta ya dice de Jalapa, que dice Lerdo en Coatepec. Coatepec, yo fui una vez y me pareció un pueblo hermoso. Todo el pueblo olía a café. Lo malo es que el café, el de mejor calidad, lo exportaban, pero olía a café y tenía muchas casas preciosas de la época del Porfiriato. Y bueno, pues ahí vivieron ellos. ¿A qué se dedicaban? ¿También tenían bonetería en Coatepec? Yo supongo que sí, que era como una extensión del negocio de tío Isaac, supongo, no lo sé con claridad, pero quiero agregar a lo que comentaste de Coatepec. Coatepec está en la ruta de un paseo precioso que se llama las haciendas cafetaleras, y entonces está Jico, Coatepec, Cofre de Perote y esas haciendas cafetaleras, como tú dices, que el aroma que flotaba en el aire era de café. Ujú. ¿Y a ellos les gustaba el café o no? Yo no sé si tomaban, yo creo que tomaban solamente té porque no estaban acostumbrados al café. Claro, claro. Bueno, vamos a seguir viendo. Aquí hay otra que me encanta porque es de las pirámides de Teotihuacán. Esta preciosa tarjeta que está escribiendo Slomiansky de Coatepec, otra vez a tu mamá. Y entonces, tú que has traducido algunas de esas cartas, pues al principio eran a su amiga, luego a lo mejor ya le escribe a su amor. ¿Hay algo que nos quieras compartir de las Sí. cartas? No alcancé a sacar todas porque son como 60 cartas o algo así, pero al principio se refiere a ella, mein Freundine Miriam, mi amiga Miriam, y ya conforme se va acercando la fecha de la boda, entonces ya le dice mein Tayere, mi queridísima. Así se refiere a ella. Ay, Bueno, yo tuve a bien ir a Costa Rica número 146 y vi este portón y entonces toqué la puerta porque me imaginé que detrás de esa puerta había un patio de una vecindad y pues ahí al lado hay una tienda de cosas para coches, porque la puerta no la abrieron, pero en la tienda le pregunté a la señora que si podía entrar a conocer el lugar porque tenía y le enseñé una de esas cartas, ¿no? Que ya tienen tantísimos años y la señora me dijo, a ver el apellido Eisenberg, dice, claro, mi abuelo le rentaba a esa familia y sí, era un pianista famoso, era un pianista famoso. Entonces yo había oído que era, y también por esta foto que les voy a enseñar, que era violinista, pero entonces tú ya me dijiste que Abel Eisenberg era muchas cosas. Entonces cuéntanos un poco de él, de su trayectoria, lo que nos quieras contar, porque pues yo sé que él también dirigía un coro, que fue importante dentro y fuera de la comunidad, que no nada más en México es más. Entonces, ¿qué nos puedes platicar de este tío tuyo, que Este era Abel tío Aiz? era el pequeño de los que se consideraban los hermanos. La que está con él era entonces su novia, Lily Glantz, que hermana de Margot Glantz, de la escritora Margot Glantz. Abel llegó a México a los 6 meses, pero de alguna manera lo registraron o lo presentaban como nacido en México. Él habló siempre perfectamente bien el español. Estudió música desde muy chico en el conservatorio, tiene certificado como director de orquesta sinfónica, como violonchelista, violinista, compositor y creo que también tocaba, compositor también y también tocaba el piano. Y bueno, se enamoró de Lily Glantz, hicieron un matrimonio muy bonito y que duró hasta que él falleció. Y no sé si por aquí nos está viendo su hija Jane, pero sí, a Jane le mandó un besote. Bueno, aquí tenemos la parte de abajo del registro civil de cuando se casaron,
que fue pues una boda bastante antigua, de 1930 y ¿qué dice acá? Porque aquí me tapo yo misma. 34. 34, ¿no? Entonces todavía no existía la sinagoga de Justo Sierra, pero bueno, aquí vemos sus firmas y aquí están, hay dos fotos increíbles de su boda. Esta me fascina y por lo que me prestaste también unos telegramas, me llamó mucho la atención porque los telegramas, cuéntales a todos lo que me dijiste de los telegramas, porque los telegramas llegaban al lugar de la boda. Yo decía, ¿por qué no llegan al domicilio donde ellos vivían? Y lo que me dijo Esther es lo siguiente. Aquí hay un telegrama que dice Belisario Domínguez 71. Cuéntame lo que me dijiste. Se acostumbraba como parte del festejo, ya sea unos 15 años, una boda, parte del festejo era que alguien interrumpía la orquesta un momentito para leer los telegramas que habían llegado y era así como, wow, cuántos, inclusive gente que sí llegó a la fiesta, pero mandaban antes un telegrama. Casualmente es del hermano mayor de mi mamá que dice Isidore Eisenberg Family. No era tan fácil, no se trasladaban tan fácil a la boda, pero yo leí varios de esos telegramas con los nombres conocidos, pero yo no conocí esas familias de las personas que enviaron estos telegramas. Y en este caso es el que sí se logró ir a Chicago, ¿no? Que estaban en Estados Unidos. Casualmente, la intención de todos era tomar a México, que era lo más cercano para la frontera con Estados Unidos, y en cuanto se pudiera abrir las cuotas de inmigración que tenía muy restringidas por aquel entonces Estados Unidos, pasarse a Estados Unidos. No llegaban y no llegaban esas visas, y entonces comenzaron a hacer su vida, sus negocios en México también, pero todos la intención era irse. Entonces se fue el tío Isi y la foto que pasaste anteriormente es de su boda de él con la tía Mimi, y siguen viviendo ahí sus hijos, con los que tenemos bastante contacto. Ellos se dedicaron desde que llegaron a Chicago a las pieles, pero a las pieles finas. Esas Okay. a las que ahora no nos ponemos, pero que se usaron mucho en mucho tiempo, es a lo que se dedicaron. Ahora, yo nunca había visto una foto de Tiferet Israel, que fue uno de los shuls, una de las sinagogas que se separó del grueso pues de la congregación Nidje Israel de los Ashkenazim, de los europeos. Hicieron su propia congregación que se llamaba Tiferet Israel, que estuvo en Belisario Domínguez 71. Entonces, si estos telegramas llegaron al lugar de la boda y la boda fue ahí, aquí tenemos ya una foto de cómo era el Tiferet Israel, que aquí dice horas de oficina, sociedad mutualista o algo así. Entonces, bueno, esta foto para mí es así como un tesoro mayor de algo que siempre quise saber cómo era ese sitio. Aquí está la ketubá, o sea, el certificado del matrimonio, el acta matrimonial, los telegramas. Miren el vestido de la tía Mimi, qué cosa. Y esto es, yo creo que de la boda de Abel Eisenberg o de su compromiso, porque la novia no está de blanco, sí, pero hay unas velas. Y aquí hay una ketubá, que es este certificado que alguien la está cargando, ¿no? Me recordó a los novios de hoy que cuando les dan la ketubá le hacen así. Esta foto es una belleza. Y sí, aquí vemos incluso está Jacobo Glantz, está Margot Glantz, su hija, creo que es sí, esta. Es esta, esa es su mamá. La que está más para acá es Margot Glantz. Esta es la esposa del hermano de mi mamá, de José, que está por allá atrás veo a mi papá, pero también había visto al tío José. Sí, este es el tío José, el que está pegado a la señora Glantz. El del sombrero negro, ese es mi tío José. Y abajo de él está Margot Glantz. Aquí. Y en primera fila el señor Naciel Skier,
con toda su familia, sus hijas y su esposa, que no sé, no recuerdo yo bien cómo eran familiar, pero nos visitábamos cada semana y ahí están. El documento que están mostrando no es una ketubá, es el Tnaim, el compromiso que hicieron, por eso asumo que es el compromiso. Ya, está increíble. Perfecto, gracias. Y bueno, esta foto no es de su familia, la encontré en internet, pero es una foto de la Laguna Azul en Ixtapan de la Sal, porque quiero que nos cuentes qué pasó. En algún momento mi padre enfermó de lo que decían reumatismo y le recomendaron que se fuera a Ixtapan de la Sal y se fueron con mi hermano como un bebé de 1 año y meses y yo bebecita recién nacida, y se fueron a lo que sigue siendo el Hotel Ixtapan, que por cierto se quedaron tanto tiempo, la gente se iba por muchísimo tiempo y entonces se hizo una comunidad. Por ahí debo de tener una foto en la que se ven todos los huéspedes haciendo una foto. Y aquí dice Laguna Azul, pero lo que me contaba mi mamá es que él se tenía que meter a lo que se llamaba la Laguna Verde y que tenía un remolino y que para que el remolino no se lo vaya a llevar, se tenía que meter porque eran las aguas más curativas que existían. Y entonces lo amarraban con una cuerda y lo detenían para que él se metiera a ese remolino, pero que no se lo llevara. Y ahí vivieron un tiempo con la esperanza de que se le quitara a mi papá ese mal que tenía. Mi abuela les mandaba jalot para los viernes y las jalot dilataban 8 días en llegar. Esto de mandar las jalot lo hizo en 2 momentos. Cuando vivieron en Ixtapan de la Sal, de una semana a la otra les mandaba las jales para Shabbat, y cuando vivieron en Coatepec también, y eso lo repitieron muchísimas veces, eso que esperaban las jalot, porque probablemente era el único pan blanco que comían. Yo creo que entonces toda la población comía tortillas y ellos no estaban acostumbrados a las tortillas. Ya. Y era una familia religiosa, ¿verdad? O muy tradicionalista. De parte de mi mamá, sí. De parte de mi papá, creo que menos, pero cuando llegaron a México fueron un poco más liberales, digamos. Ahora, ellos se casan en la Ciudad de México y luego se regresan a Veracruz. Se van a Veracruz a vivir ahí, a trabajar, porque ahí estaba el negocio del tío Isaac en Jalapa y era como una extensión de su negocio, y ahí vivieron. ¿Cuánto tiempo exactamente? No sé, pero ni siquiera sé si fue primero Coatepec o primero Ixtapan de la Sal, no lo sé. Ok, bueno, ahora me gustaría que nos cuentes de este tío, que tiene una historia sumamente interesante. Es el tío José Eisenberg, el hermano que seguía de Isidoro, que ya vieron en una foto, y antes de mi mamá. José era sastre desde Europa, y cuando llegó a México tenían una sastrería en la que trabajaba también mi mamá. Mi mamá vino como una jovencita y ella también cosía en la sastrería, pero el tío José le cosía trajes a grandes políticos y sé que le cosió trajes a algunos presidentes. No recuerdo el nombre de los otros, pero sí mencionaron que al presidente Calles le cosía sus trajes. Y él era muy integrado a la sociedad mexicana, sobre todo militar. Trabajaba en la COBE, que la COBE era una cooperativa obrera de no sé qué también, y montaba caballo y se llevaba con ellos y era sumamente religiosos. La niña de la fotografía es la hija mayor de él. Ay, Paulina es la hija mayor, que fue doctora, y él era muy religioso, y en algún momento, no sé cuándo, se fue a vivir a lo que llamábamos nosotros San Ángel, que era un rancho
porque él decía si en algún momento México entra a la guerra o los alemanes invaden, entonces se fue a donde estaba alejado de la Ciudad de México. En ese rancho él tenía un refugio, tenía una mikve también, un baño ritual, tenían un estanque donde cultivaban peces, tenía vacas y tenía también un gallinero. Y bueno, nosotros nos íbamos ahí de vacaciones al rancho. Era como salir de la Ciudad de México. Ahora es la colonia Las Águilas y un familiar sigue viviendo ahí en la calle de Cóndor, 257 me parece. Y ahí está el tío arreglando algo, digo, con su sombrero, porque era religiosísimo, y con Leo, su hijo, el único hijo de los 5 hijos que tuvo, de hijas 4 y 5, y él el único hijo, haciendo algo en el rancho. Nunca mandó a sus hijos a colegios judíos. Él los mandó a que aprendieran inglés, que él parecía que era muy importante para él. Sin embargo, los 5 hijos fueron profesionistas de la medicina con especialidades en el extranjero también. Y así es como se crearon, todos fueron médicos. Wow. Mira, hablé con Ada Smoller y le agradezco mucho estas fotos. Me dice, probablemente esta es la parte donde tenía la mikve y que este es el stender o el amud que él usaba para rezar, que ella lo conserva y que ahí sigue teniendo este tocadiscos y vi que Steffi Fastlich comentó algo de Abel Eisenberg y del coro. Déjame ver cuál fue el comentario. Dice, nos dirigió a Jenny Yedid, luego Serur, a Luis Beckman y a mí en 1959 y dice... Abel Eisenberg era nuestro maestro de música en la Tarbut y la ilusión era que me escogiera para el coro porque significaba cantar en el Conservatorio de Música. Gran honor, nos dice Susie Henton, ¿sí? Y dice Stephanie, Abel Eisenberg que dirigió el coro Hazamir. Bueno, pues aquí lo tienes. Aquí tenemos esta imagen que es muy clara. El disco además tiene este arte, ¿no? Es algo increíble. Y por aquí tenemos una imagen que está en la parte de atrás del disco, donde dice Ada que hay varias personas de la familia que cantaban ahí. Entonces, bueno, pues no es la mejor foto con la nitidez, pero nos muestra pues el tamaño del coro y que pues era un coro importante que cantaban en varios idiomas. Sí, así era. Y cantaba en todos los eventos importantes de la comunidad. Yom Ha'atzmaut o Yom HaShoah, los eventos relevantes. Y yo no reconozco a nadie. Ahí está otra vez el tío José con algunos de los políticos con los que él se codiaba en ese coche tan elegante. Maravilloso. Bueno, ahora cuéntanos, se vienen a la Ciudad de México y tienen una tenería, ¿correcto? Una tenería, sí, en la colonia Portales, y mi papá está ahí muy trajeado, rodeado de sus obreros. Y yo de lo que recuerdo es que los obreros le tenían mucho aprecio a mi papá y a mi mamá, porque en el mes de octubre los dos cumplen años en diferentes días y venían los mariachis en la madrugada y lo despertaban con las mañanitas y yo feliz porque ese día no iba a la escuela y traían barbacoa y tortillas y salsa borracha y era un día de fiesta y bueno, lo querían muchísimo y siempre tuvo muy buena relación con sus obreros. Y ahí está mi hermano, que en paz descanse también, que él también trabajó en la tenería y después se quedó con ella cuando mi papá falleció. Ya. Mi mamá también ahí está con el sindicato. Mira, ahí era la tenería, en la calle de Alhambra, si no me equivoco, 305, casi esquina con Víctor Hugo. Y nosotros vivíamos ahí en la tenería, había una vivienda especial y yo con mi hermano jugábamos
a meternos a los barriles de los productos químicos tan tóxicos que venían. Yo me metía y mi hermano me daba vueltas y luego él se metía y yo le daba vueltas y subíamos a las montañas de cueros que llegaban, que todavía estaban con el pelo, todavía no los habían descarnado, se llama cuando les quitan el pelo, y así nos sentábamos hasta arriba y decíamos que estábamos en las nubes o algo similar. ¿Y no había un olor espantoso ahí? Pues olía horrible, pero nos acostumbramos y ahí nos paseábamos entre los obreros y agarrábamos las cuchillas con las que quitaban el pelo a las pieles, que eran unas cuchillas como de 60 centímetros de largo, y con eso jugábamos. Yo no me explico cómo es que no pasó nada, afortunadamente. De veras. Los barriles y las cuchillas. ¿Y recuerdas a más judíos viviendo en las inmediaciones? Sí, nosotros vivimos primero en la Tenería y después compraron una pequeñísima casa en una cuadra pasando Víctor Hugo en la calle de Alhambra 404, la acera de enfrente, pero ya era una casita. Y sí vivía la familia Manquita, con la que teníamos muchísima relación. Vivía la familia Chávez, que también vivían en la calle unos en la calle de Bélgica y otros en Rumanía. Y sí había una población en la colonia Portales, porque la carcacha, le decíamos la carcacha, que nos venía a recoger a los de Portales, era una ruta diferente de a los que recogía de Álamos o de Narvarte o de otras colonias menos alejadas. Ya, ok. Bueno, ahora quiero que me cuentes, porque en algún momento quería decir cuándo naces tú, en qué año, en qué lugar, y ya empezar un poquito a hablar como de la parte familiar cuando ya empiezas tú en este mundo. El que está en el silloncito, que es una foto preciosa, es mi hermano Abraham, que en paz descanse, güerito, lo mismo que está parado aquí con su traje de marinero y sus zapatitos blancos, y yo con mis zapatitos negros, porque así decidió mi mamá, y yo volteando a ver a no sé dónde. No había nacido todavía mi hermana Ofelia, y esa es una foto memorable que a mí me gusta muchísimo. Sí. Y entonces, ¿dónde naces tú? Yo nazco en el Distrito Federal, en una maternidad, no en la casa, pero no sé en qué maternidad, 1 año y 1 mes después de mi hermano. Él nació en el 35 y me llevaba 1 año y 1 mes. Yo nací en el 36, en el DF. De acuerdo. Y bueno, esto me parece que es ahí donde tenían la tenería, ¿es correcto? Ahí es la tenería. Mi hermano, pues no sé por qué les ponían tirantes, tenían miedo que perdieran los pantalones. Yo estoy con un moñote, bueno, no tan grande como he visto en otras fotos, pero mi mamá me parece que está embarazada de mi hermana, y mi papá y la abuela, la mamá de mi mamá, que no sé en qué momento tuvo un stroke y quedó paralizada de una mano. Siempre está en la misma silla de ruedas, con la misma cobija y con un brazo totalmente cubierto. Ya. Bueno, ya está una foto familiar. No sé qué acostumbraban, pero ahí estoy yo. Otra vez me pusieron, yo no me puse los moños, me pusieron los moños, y está mi hermana y Abraham y mi mamá y mi papá. Y en esta foto está Abraham y hoy Ofelia con mi mamá, festejándole algún Día de las Madres o algún cumpleaños. No es mi casa, no reconozco esa silla, seguramente sí es la casa de Ofelia, y estábamos festejando algo. Y de cuando vivían en Alhambra, me dijiste que tenías muy claro el recuerdo de ir a la carbonería.
y a mí me tocaba caminar media cuadra con no sé qué bote me daban, y tenía yo que treparme los montículos de carbón y ver la cara del carbonero negra, y yo regresaba también así con los zapatos ya llenos como de hollín, pero a mí me tocaba ir a comprar el carbón y me que chocaba, pero eso era lo que me tocaba. Y con eso también preparaban el agua caliente para la tina. No sé si yo creo que sí, pero sí me acuerdo perfectamente bien de la cocina, de que estaba en la casa que teníamos en la tenería, que se prendía con carbón, y me acuerdo de los, no sé cómo se llaman, Braseros. el brasero y el aventador se llamaba, con el que hacían aire para que levantara flamas. Me acuerdo perfectamente bien del piso y de la cubierta de esa cocina que era de puro cemento o piedra, algo así, y de la estufa, que a mí me aterrorizaba acercarme a ella. Y la comida, la comida que salía de esa cocina, ¿qué tipo de comida recuerdas que hacía tu Yo mamá? recuerdo que era comida yiddish mayormente era siempre caldito de pollo con verduritas, con lokshin, o sea, tallarín o fideo. Y me acuerdo perfectamente bien la primera vez que yo comí una sopa de pasta mexicana, que estaba yo invitada a casa de la familia Chávez, con Nati Chávez y con su hermana, y que sirvieron una sopa, y a mí me pareció el manjar de los manjares. Nunca había yo comido nada que tuviera jitomate, y estaba yo encantada. Y mi mamá me decía, cuando le decía yo de esa sopa, me decía, no sé de qué me estás hablando, y ella seguía haciendo su caldito de pollo o de cebada perla tradicional. Qué rico, la sopita de pasta. De pasta. Y ahí está la familia Slomiansky, pero ahí está Samuel Slomiansky, que en paz descanse, y su hermana, su esposa, y la que está parada creo que es la mamá de los primos Pepe y Slomiansky, Samuel, Jack, y no sé qué festejo era, y así se acostumbraba a poner las servilletas adentro del vaso. Y como ves, en primera fila está mi hermana Ofelia, y Aquí yo no está. me encuentro porque la foto está muy gastada, pero seguramente sí estaba. Y es cuando ya ellos se vinieron a vivir a la Ciudad de México, en la calle de Cuba. Eso me acuerdo porque el edificio al que entré la primera vez me pareció algo así como, ¿quién vive en un palacio de este tipo? Y los muebles que tenían tallados de madera, enormes además, y sí me acuerdo que era la calle de Cuba. Ah, porque esta foto atrás dice esto, Alhambra 305, Entonces por fue eso, en casa de mi mamá, y también tenía un comedor tallado, que me acuerdo que en las esquinas de la mesa había unos leones tallados al que le metíamos la mano como para que nos mordieran, pero era un comedor, no sé a quién se lo vendieron después, pero algo me suena, creo que se lo vendieron a Cantinflas, pero ay, porque recuerdo eso someramente, pero hablaban de Cantinflas que va a venir a ver el comedor. qué Ya querían chistoso. algo más moderno, eso es lo que... Y me acuerdo el día que trajeron un refrigerador eléctrico a la casa, porque teníamos el refrigerador, lo que se llama de veras en inglés el ice box, porque venía diario el que vendía el hielo y lo dejaba en la entrada de la casa. Me acuerdo de sus pinzas con los bloques de hielo que yo tenía que cargar para meter, no sé si arriba o abajo del icebox. Y cuando llegó el primer refrigerador, Kelvinator, y que vinieron todos los vecinos y la familia a ver, porque además se acostumbraba a poner el refrigerador en el comedor, era el adorno del comedor, no se ponía en la cocina. ¿Y te acuerdas en qué año fue eso más o menos? Uy, no me acuerdo en qué año, pero estaba yo muy chiquita, y me acuerdo porque fue un evento que me marcó, que me marcó. Lo mismo que un día que mi mamá recibió un regalo de mi papá, pero era una bolsa de
charol o de plástico muy brillante, pero todos vinieron a ver la bolsa de charol, que era importantísimo verla. Y aquí está aquí estoy. Ay, perdón, la quité. Dime. Esta es la familia. Yo creo que mi mamá ahí estaba embarazada de mi hermana Ofelia y está con mi hermano Abraham y a mi papá me está cargando a mí y está la familia que visitábamos tanto que se llamaban Nasielskier y que él era un sastre muy reconocido y vivían en la colonia Algarín, muy cerca de la casa de la familia Filler, que también era en Algarín, donde se hacía el rezo y el minyan en las fiestas mayores, porque no había shul, no había ni en Álamos ni en Portales shul hasta posteriormente. Y es la familia Nasielsker, Jorge, que era dentista, la chica es Eva, y Rosita, que era así como para nosotros la inspiración de maquillarte y de ponerte medias de nylon, porque nosotros usábamos calcetas porque íbamos a Neaquiva y no podías ponerte medias porque era así como medias. Ibas a una organización juvenil. Mi casa en Álamos era la casa de Cádiz 190. Está mi hermano y estoy yo con un traje de alguna forge, de alguna fiesta en la escuela, que salimos de Luis XV o de Madame Pompadour, algo así, y ya me acordé quién es la que está parada enfrente de mí, otra vecina de la familia Rabinovich, que también vivían antes en Portales y probablemente vino a visitarnos a Cádiz 190. Qué increíble esta casa que hacía esquina, Cádiz con 5 de febrero, y que tenía, posterior a la casa, tenía un terreno con una alberca, y cuando la iban a comprar yo estaba entusiasmadísima porque iba a tener alberca que jamás se usó y que la quisieron tapar y se llenó de quién sabe cuántas cosas, pero nunca de agua, porque era peligrosísimo tener una alberca en la casa entonces. Y ¿Puedes contarnos cuando un primo tuyo nació en Veracruz y ustedes ya estaban en México y todo lo que le llevaron, incluyendo al Moel? Incluido el Moel, que no me acuerdo quién era el Moel, pero probablemente el Moel Clip, porque era el Moel clásico y de todos los Brit Milá que había. Nació en Veracruz y había que llevar desde la comida que llevamos y nos fuimos 8 horas durante toda la noche con un chofer que se llamaba Pablito y que era un hombre verdaderamente feo, pero era el chofer primero de mi tío José y después a nosotros nos llevaba, pero de ese viaje a Jalapa que hicimos 8 horas durante toda la noche. ¿Y qué llevaban? Pues llevaban, seguramente mi mamá había hecho seguramente gefilte fish y pollo o alguna cosa así, pero llevábamos ollas y charolas de cosas que se iban a consumir en el Brit. De mi primo Jaime, que fue el más chico de la familia de Isaac, que un muchacho que desafortunadamente falleció muy joven. Ya. Estamos en el primer coche que tenía mi papá, era la entrada a la casa de Cádiz, y ahí estoy yo, pero con mi hermana, creo, y no sé quién está dentro no sé, ¿es un Chevrolet o qué era? Creo que era un Chevrolet, no sé. Es que estas fotos como que les falta un poquito de claridad, o sea, están un poquito fuera de foco, pero de todas maneras me fascinaron para compartirlas, porque además nos muestran una colonia Álamos que ya no existe. Muchas de estas casas han sido destruidas. Yo las fui a buscar, tanto la de Alhambra como esta no existen. Y es una pena porque han hecho edificios horrendos o estacionamientos o talleres de coches. Entonces, estas fotos son tesoros porque nos muestran una Ciudad de México que ya no existe.
Sí, pero esta casa estaba en la esquina de Cádiz con 5 de febrero y sobre 5 de febrero, 3 casas más adelante, se construyó el Shul de Álamos. Este preciosísimo shul del que nosotros teníamos arriba hasta adelante el asiento número 1 y número 2, mi mamá y yo, y mi papá y mi hermano el 1 y el 2 de la sección de hombres, y es al shul al que fuimos toda mi infancia. Bueno, antes de este shul nos reuníamos en casa de la familia Filler en la colonia Algarín, y no recuerdo la calle, pero ahí se hacía el minyan y ahí se rezaba, y ahí nos agarró una vez un sismo. Yo estaba sentada en la orillita de una fuente y cuando dije, ay, ¿por qué se sale el agua de la fuente y me empapó toda? Es porque estaba temblando. Ya, así nos agarró un temblor. En esa misma casa de Algarín, de la familia Filler, perdí una uña porque ella tenía una jaula con unos periquitos y yo metí el dedo para hablarle al periquito hasta que me arrancó la uña y aullaba yo el dolor. Alguien me dijo que la señora Filler hacía un strudel inigualable. ¿Tú lo recuerdas? Me acuerdo perfectamente hasta de la olla en la que lo guardaba. Una olla de peltre grandísima azul que después por alguna razón se la dio a mi mamá. Y ella le enseñó a hacer el strudel a mi mamá, que bueno, no había un Rosh Hashanah en el que hubiera el strudel que hacían y que es el que repartían inmediatamente después del ayuno. ¡Qué delicia! Una delicia. Y de este shul, ¿tú recuerdas el día de la inauguración o recuerdas cuando se estaba construyendo algo? Cuando se estaba construyendo, sí, porque festejaban mucho al arquitecto que lo hizo, el arquitecto Bateman, hermano de Eva Bateman, la que es periodista, creo. Y mi papá estaba en el comité interesadísimo en el que se hiciera el shul. Por eso nos mudamos nosotros ahí, porque cuando venían traían algún hazán para probarlo, si puede él ser el hazán de las fiestas mayores, se quedaba en nuestra casa a dormir porque estaba en la esquina del shul. Y pues de eso me acuerdo. En ese shul fue la bar mitzvah de mi hermano, que en paz descanse, y fue la bar mitzvah de sus hijos, aunque ellos ya vivían en Tecamachalco, pero la bar mitzvah la hicieron en el shul de Álamos porque era parte de nuestra familia y parte de nuestra vida comunitaria. Y la tradición del cholent es un guisado que se empieza a hacer desde el viernes antes del Shabbat, se deja prendido en una hornilla sin moverle al fuego hasta el otro día que se sirve calientito, y tu sobrino Ilan Stavans nos está viendo y está escribiendo sobre la comida de los judíos en México. Entonces a lo mejor aquí nos puedes aportar algo de ese guisado que se hacía y que fue famosísimo, el del Shul de Álamos. Era famosísimo y después tomaron, la familia Nurko tomó a su cargo ser como los custodios de ese shul. Ya no había tantas familias en la colonia Álamos, ya se estaban desplazando más hacia la Condesa y hacia Polanco, pero yo no me acuerdo cuándo fue que se hizo famoso el cholent, que venía la gente especialmente para comer el cholent, y unas kijlach, galletas que hacían y que vendían también para al público y que eran una verdadera delicia. Eso sí me acuerdo. Y posteriormente en ese mismo local eran las reuniones del Bnei Akiva, a la que yo pertenecía, pero antes de este local para el Bnei Akiva, yo me acuerdo de reuniones en Justo Sierra 71, en el que me acuerdo perfecto de la madrijá y de sentarnos en un lugar pero muy, muy grande los sábados en la tarde del Bnei Akiva, y que luego nos llamaban cuando hacían lo que se llama Seudah Shlishit, la tercer comida, y nos llamaban a los niños para que entráramos también a ese convivio.
Entonces también aquí estuvo el Bnei Akiva, yo no sabía. Y mencionaste al señor Nurko como custodio de este shul. Yo quiero Sí, mencionar al señor Taifel, que Taifel. seguramente nos está viendo porque siempre está del otro lado de la pantalla y te mando un abrazo, Manuel, y gracias por mantener este lugar tan lindo, con tanta dignidad y bueno, y yo me acuerdo que una vez platiqué con el señor Filler y me contó del chont y me dijo que en algún momento ya le dieron la receta a una mujer que no era judía y ella lo preparaba y que le echaba su bendición para que le quedara rico y eso me dio muchísima, me hizo mucha gracia. Esto yo creo que es por ahí, ¿no? En Es la, por ahí, yo creo que en algún lugar. Éramos también una comunidad que nos visitábamos, sobre todo los niños y los jovencitos. El shul era para la visita de las 7 o de las 9 casas y comenzábamos por Andalucía, Aragón, todas las calles de la colonia Álamos, de shul en las fiestas mayores. esta foto también me fascina porque nos muestra una ciudad todavía poco urbanizada, digamos. Entonces, es lindísima. Bueno, ahora cuéntanos de tus estudios, porque el tema de la educación en tu historia es fundamental, pero todo empezó cuando, bueno, fuiste un año al colegio israelita, digamos que no tiene impacto. Realmente tu educación fue en la Yafne, En la ¿correcto? Yavne. Pero mi mamá dudaba de pasarme de la Ediche. Ella quería un colegio que tuviera un poquito más de tradición, pero no estaba segura si la Yavne va a ser un colegio incorporado y para ella era importantísimo que estuviera incorporado y que no fuera solamente un Talmud de Torah, como había otros colegios que nomás eran Talmud Torah. Y el director que de entonces, cuando yo cursé la primaria, la secundaria, la prepa, era el Eder Shifmanovich, que había venido de sobreviviente belga, y el rabino Rafalín tenía una vara muy alta también en el colegio y en la dirección y la línea del colegio, la línea educativa. Y estaba yo en cuarto año, pero pues la foto está muy bonita, pero yo no me acordaba de esto para nada. Y la firma María de los Castillo, la maestra Castillo, de la que sí me acuerdo. Y los letters eran el letter Shifmanovich, la letter que Shifmanovich, que era preciosísima, y el Eder Goldberg, me acuerdo algo así, y no me acuerdo de más. Y algo interesante de esta credencial dice grupo único. O sea, era chiquita la escuela y entonces no había más que uno de cuarto, ¿no? Uno de cuarto, y estaba yo ahí hasta sexto año. Estábamos separados, mi hermano que me llevaba un año y yo, él estaba siempre un año más arriba, pero en sexto nos emparejamos y entonces ya estábamos en sexto y yo me integré con los amigos de él porque había pocas niñas con quien interactuar en donde vivíamos, pero niños así iban al llano a juntar grillos y yo también iba al llano con ellos a juntar grillos en un frasco. Eso cuando vivían en Álamos, En, no, en Portales. Portales había llanos. Había llanos, sí, había muchos llanos, terrenos así, pero ellos iban, yo iba con ellos y jugaba béisbol porque no había otra cosa que yo pudiera jugar. Ellos jugaban béisbol y yo también. Ok. Ay, Bueno, es un Xochimilco. poquito de las excursiones, pues esta foto donde aquí estás tú con tus papás. No sé quién es ella, Soy elegantita. yo, esa soy yo, ¿Esta eres tú y esta es tu hermana? mi hermana, Ah, sí. yo pensé que esta eras tú y que no estaba tu hermana. No, no, ahí estoy yo. Y era la costumbre, como el segundo día de Pesaj, a fuerza tenías que ir a Xochimilco con todas las ollas de Pesaj y la caja de matzá y todo eso, pero tenías que comer en la lancha. Y a mí me encantaba acostarme en el frente de la lancha con mi hermano y meter las manos al agua no tan limpia de Xochimilco, pero por lo menos estaba frita y
contrataban los mariachis y me encantaba a mí esa excursión. Pero noten, por favor, la manera de irse vestidos. Tu papá, tú, o sea, qué elegantes, qué barbaridad. Es que me acuerdo que nos íbamos también, antes de que tuviéramos el coche, me acuerdo muchísimas veces de haber tomado el tren sobre Calzada de Tlalpan, que nos llevaba directito a Xochimilco, y a veces ni nos bajábamos en Xochimilco, pero decía mi papá, vamos de paseo, ida y vuelta, ni nos bajábamos del tren, pero ese era el paseo. Qué cosas. Ahora, aquí también me contaste cosas interesantísimas de cuando iban a Coitla, que le decían, ¿no? Coitla. Sí, era Cuautla y entonces lo primero del atuendo que nos compraban eran unas alpargatas que eran de tela, pero la suela era como de mecate tejido, porque las albercas de Cuautla, tenían piedras, no estaban pavimentadas, entonces para que no te cortaras los pies, era sin alpargatas no ibas a Cuautla. Y era un hotel del señor Schmidt, que lo que se distinguía, primero era porque era un ambiente muy tradicional y las 5 comidas que había al día, porque era así, el desayuno y después había un como snack a media mañana cuando regresabas del balneario y luego la comida y luego a media tarde era muy social que ponían té con galletitas y era la parte social y no había baños en las habitaciones. Nos ponían, y de eso me acuerdo perfecto, una jarra de peltre blanco con una palangana en la que nos lavábamos y el baño teníamos pues que salir, pero ir a Cuautla era lo anhelado. Ajá. ¿Y este hotel el restaurante era kosher? Yo no sé si era kosher o kosher style, me parece que sí era kosher y cada año coincidíamos las mismas familias, entonces se hizo como una hermandad y jugábamos y había una vez, de eso sí me acuerdo porque me di yo una achicharrada que desde entonces creo que son las lesiones en la espalda. Había que cruzar un pequeño como río, que el agua no me llegaba más que a la rodilla, pero era de piedras y yo no podía caminar y me dijeron, pues ahí te las arreglas como puedas y todos se adelantaron los que fueron a ese paseo y yo no podía caminar y me quedé ahí parada, esperando a ver si salían las piedras o qué pasaba. Y una chicharrada después, pero de esas que nos pegábamos siempre. ¿Y te acuerdas si organizaban rezos, por ejemplo, cuando llegaba el Shabbat ahí? De eso no me acuerdo si había, pero que hubiera la comida tradicional de Shabbat, de eso estoy segurísima. Ok. Que sí había comida tradicional y que nos esperábamos, acabas de comer y vamos a tal lugar o después de cenar jugábamos a cosas así como misteriosas, íbamos por lugares, después de ese hotel que desapareció, todos íbamos al Hotel Vasco, al famoso Hotel Vasco, en el que se hizo otra como comunidad, y de ahí sí hacíamos unos paseos más digamos, más retadores, que tenían otros retos de cruzar el río, de subirse a una montaña, todos los chamacos que nos juntábamos en las vacaciones. ¿Este hotel, sabes si tenía algún nombre? Ay, no me acuerdo, pero era el hotel de la familia Schmidt. Y no, Ok. Uy. Un pequeño recordatorio de que a veces tocabas el piano. Tocaba el piano y tenía yo maestros de piano y finalmente organizaron un festival en el que estoy ahí, yo creo que soy la más alta de ahí, pero también está mi hermana por adelante, pero ella no me acuerdo si ella tocaba el piano entonces porque era muy chica o nomás hicieron que en la foto que hubiera más, pero sí reconozco
Reconozco a Mindele Borenstein, que es la segunda junto al maestro, yo creo que era el maestro, Mindele Borenstein. Yo no veo ningún maestro. Ah, es que aquí yo me estoy tapando. Ah, Y ya. aquí la de junto es Mindele Borenstein, Mindele Laska. Y después, ya no reconozco a nadie más. No reconozco a nadie más que a mi hermana y no sé. Y ahí toqué Sherezada y bueno, eso es lo que toqué, de eso me acuerdo. Bueno, una reunión familiar que la Pero ahí foto. está el tío Isidoro con su esposa, yo creo que alguna vez que vinieron a México, porque veo a su hijo Marvin, yo estoy sentada junto a él y de este lado a mi primo Calvin, con el que tenemos relación, mi hermana y mi hermano. Y mi mamá siempre era así, la charola espléndida, generosa de lo que iba a traer y siempre atendía personalmente a los invitados. Bueno, yo no sé qué traía en esa charola, pero a mí ya se me antojó. A mí también. Uy, ahí están los trajes de Madame Pompadour, porque así nos habían dicho. Y reconozco en primera fila a Sara Rafalin, o sea, Sara Rubinstein, y Sara Faskovich, Sonia Haberkorn, Fanny, pero no me acuerdo, Rosenberg, Susana Elstein, Mindele otra vez, y creo que es Jenny Rosen, pero no estoy segura. Y atrás, Yolanda Haas. Ay, ¿a quién más reconozco? Esta debe de ser Jenny Rosen. Esa es Jenny Rosen, yo creo que sí es Jenny Rosen. ¿Y Y cuál atrás, es Yolanda Haas? la primera de este lado, creo que es Yolanda Haas. Y la maestra, que no me acuerdo, pero que nos hizo bailar el minuet de no sé qué. Y bueno, pues era un traje que simulaba los trajes de esa época, pero me acuerdo perfecto que era de una tela corrientísima. De perca. Bueno, ya eso es otra época. Ahí estoy yo en la casa de Álamos. Atrás está una foto de Abel y de mi primo Marvin de Chicago, que acababa de regresar del ejército, que fue, no sé en cuál de las guerras él tomó parte, y yo estoy con mi vestido, que me sentía yo como princesa, y puedo recordar perfectamente la primera es Raquel Berenstein o Raquel. ¿Del lado izquierdo? Esa es Sima Manquita. Esa Ah. es Sima Manquita. La que sigue es Sara Leisorek, después pues Sara Berlín, que fueron embajadores de México en Dinamarca, Mindele Borenstein, Sara Schmelnik, Nati Fischer, Nati Fisher. Nati Chávez, perdón, Nati Chávez, que vivían en Portales, y Anita Yelín y Raquel Berenstein. Y aquí adelante, Eugenia Kucher y Sara Faskovich. Y me acordé de las damas. Esta foto me encanta porque hay muy pocas fotos que te muestran el interior de una casa. Y esta es una que lo muestra muy bien. Y pues eran tus 15 años, que dices que los festejaste en Justo Sierra 71. Sí, en Justo Sierra 71. No me acuerdo mucho de la fiesta porque yo no me acuerdo de habérmela pasado muy bien en la fiesta, pero hicieron la fiesta. Y yo también quiero hacer notar que siempre había un florero con esas flores de gladiolas. Nomás le cambiaban el color, pero no el nombre de la flor. Siempre había gladiolas porque son las que sobresalían. Y el espejo que está atrás, pues, y estábamos recargadas junto al piano, creo, y esa pues así era la sala de la casa. ¿Y hay alguna costurera que hiciera estos vestidos o los compraban hechos o sabes algo de eso? Y ni siquiera me doy cuenta si eran iguales los vestidos de todas. Me parece que no, y que cada quien se mandó a hacer su vestido. El mío sí me acuerdo
de las pruebas donde iba yo a que me probaran el vestido, lo que me encantaba era la capita. El vestido me daba lo mismo, pero traer una capita y esa flor como entre un faldón, una flor artificial, eso era también así muy distintivo. ¿Y te acuerdas dónde estaba la costurera esa? Y en el centro, pero no me acuerdo ahorita una casa española. Una casa española y ahí me hicieron mi vestido. Ahorita me gusta más que entonces, yo creo. Bueno, ahí está. Bueno, seguiste estudiando después de la secundaria, lo que me dijiste es que la prepa como que se fundía con el seminar, que es la preparación para las maestras. No, sí, el seminario. Entonces en la mañana iba yo a la prepa y en la tarde era el seminario. Pero el último semestre de la prepa fue a título de suficiencia con los maestros que me ayudaron y estas son las compañeras del seminario que recuerdo perfectamente los nombres: Jenny Rosen, Raquel Brown, Shane Abercorn, Hanne Ratzi, que muy, muy linda, mora muchos años en los colegios judíos, Silvia Kassman, Esther Solay y Elisa Karasik. ¿Y cuál eres tú? Está, aquí. Ahí está, ahí estoy yo también. Y las que queríamos ser Lererkes, y mira, de ahí Lererke, para los que no sepan, es maestra en Yiddish. Sí, pero éramos de Yiddish y de hebreo. Jenny llegó a ser directora del Colegio Israelita de México. Yo llegué a ser directora de varias instituciones. Elisa Cava fue la primera directora del Colegio Maguen David. Esther Solay fue una persona, se fue a vivir a Israel, pero fue una personalidad destacada en los círculos educativos. Y Hanne Ratzi creo que es de Monterrey, pero vino a estudiar a México y venía mucho a mi casa. De eso me acuerdo, y ese es el grupo. Y aquí ya es otra cosa. Esta fue en una de las veces que me fui a la Universidad Hebrea de Jerusalén a tomar cursos especializados en algo. La que nos está dando la clase me acuerdo perfecto porque era una maestra de literatura infantil que me encantaba, que se apellidaba Baruch, pero no me acuerdo el nombre, pero el apellido era Baruch. Y bueno, algunos de los paseos que hacíamos en cuanto acababan las clases los viernes a mediodía, salíamos rapidísimo, porque esto era en el Monte de los en Mont Scopus, la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Escuela de Leyes, porque todavía no existía la Escuela de Educación, y si no agarrábamos el último transporte que salía de Jerusalén el viernes, ya nos quedábamos encerradas en el Monte Scopus sin siquiera cafetería, ni restaurantes, ni nada. Por el Shabbat. Ahora, yo no tengo ya más fotos de tu parte de la educación, entonces quisiera que nos platiques, aunque sea de una manera breve, cuál fue tu trayectoria como educadora antes de poder pasar a hablar ya de tu parte de pareja y de tu esposo y todo lo demás. Entonces, ¿cómo empezaste tu trabajo como educadora? ¿En qué instituciones estuviste? Y lo que nos quieras compartir de eso, que fue muy importante. Cuando estuvieron chicos mis 4 hijos, no quería yo trabajar porque estaban seguiditos y estaba yo muy pegada como mamá con ellos. Sí participaba yo en todo lo que de los colegios me llamaran, pero cuando ya el más chico, Uriel, se fue a kinder grande, Shmuel me ayudaba a mandarlo a él al colegio. A mí me llamaron del colegio sefaradí, que si quería yo sustituir a una maestra que se iba a Israel con un grupo. Y bueno, de ese grupo terminé siendo la mora de 3 grupos y de ahí nunca dejé ya de trabajar en educación. Esa fue una época en la sefaradí y después fueron muchísimos años en la sefaradí y en otros colegios, haciendo diferentes programas. Y fueron muchos años los que yo dediqué a educación y que solamente me sirvieron,
para aprender más, y de cada uno aprendí muchísimo. ¿No fuiste tú la fundadora del Kinder de la Sefaradí? Y bueno, no, ya existía el kinder, pero no existía con la modalidad de Montessori. Entonces, había que traer el material Montessori, que lo trajimos directamente de Holanda y que costó mucho trabajo traerlo porque no pasaba como material didáctico, no nos lo dejaban pasar, tenía que pasar como juguete, y como juguete los de la aduana no entendían qué tiene eso de juguete, si eran puras cosas que no tienen ni al pato Donald, ni ositos, ni pajaritos, es un material más científicamente diseñado, pero finalmente que me ayudó muchísimo Beto Koenig, y con Beto Koenig logramos traer el material Montessori a México, y las maestras se capacitaron Montessori, y hicimos sistemas en el colegio que trascendieron, y que fue un kinder muy lindo. Cada salón tenía su parcela en la que los niños sembraban y ponían un espantapájaros y cosechaban lo que sembraban. Y un día que yo llegué temprano al colegio, y ese día los niños ya iban a comer los rabanitos porque yo ya los había visto un día antes, que ya estaban para que los niños los saquen, los laven y se los coman. Se adelantaron los pajaritos y se habían comido todos los rábanos, y yo no podía con la ilusión que tenían los niños de los rabanitos. Rápido fuimos a un súper y compramos unos manojos de rábanos y volvimos a poner rabanitos, porque los niños no se podían decepcionar de los rabanitos. Ya. Y yo me atreví a llevar a los niños del kinder a Xochimilco y subirlos a las chalupas, y pues no sé de dónde saqué ese deseo de que hicieran cosas. No habían ido muchos de ellos a Xochimilco nunca. También fuimos al aeropuerto y logré que subieran a un avión y que le dieran con el avión una pista, una vuelta a la pista, y los niños estaban más que fascinados, y los que ya se habían subido en algún momento a un avión sacaron la charolita y dijeron: yo quiero que me traigan algo de comer acá. Pero fue una experiencia subirse al avión y darle la vuelta a la pista. Claro, Pues claro. eso fue el kinder. Y llegaste a ser directora general, ¿correcto? Sí, fui directora de kinder, luego fui directora de primaria unos años, luego directora de la sección de judaísmo, y luego tomé la dirección general cuando yo creía que ya era mucho para mí. Después tuve otras direcciones, pero estuve 23 años en la Sefaradí. Ya. Por no decir las otras instituciones donde también fuiste. Directora fui en varios colegios, y algunos no judíos también. Ya. Yo tenía papeles ante la SEP, los tengo, y estaba yo certificada con papeles para poder dirigir un colegio ante la SEP. Increíble. Bueno, pues vamos como saben, en estas entrevistas nunca podemos entrar a profundidad en nada, porque no se puede en este lapso de tiempo, pero pues sí podemos tener un poco de todo. Y aquí entra un nuevo capítulo que es sumamente interesante y que fue trascendental, ¿no? Este personaje para otras gentes, no nada más en tu vida y la de tus hijos, pero vamos a ir poco a poco entrando a su historia. Y bueno, pues cuéntanos quién es este señor. El señor Shmuel Schiller, que como van a oír más adelante, con una historia muy interesante. Él no nació en México. Él vino a México cuando tenía 6 o 7 años. Nació en una palabra que cuesta mucho trabajo pronunciar porque son puras consonantes, R, Z, Rzeszów suena, pero es con R, en Polonia, y vino en el año, creo que en el año 30. Él nació en el año 23. Su familia viene de 2 lugares. De parte de la mamá vienen de Rzeszów, y de parte del
no, al revés, de parte de la mamá vienen de una ciudad que se llama Holoshutz y de parte del papá Sheshov. ¿Y a qué se dedicaban? No sé, no lo sé. Esta foto es la foto de la mamá con Shmuel cuando tenía como 6 años y su hermana Elena, que en paz descanse. Y siempre está Shmuel sonriente en las fotografías. No sé cuándo la tomaron, pero se ve que es como un parque o un paseo, no creo que sea foto como de pasaporte, porque hay una después que sí es foto de pasaporte. Ya. Bueno, Los aquí está. papás. Ahí está la mamá que también se llamaba Feiga, Irom, era el apellido, y el papá Shaul, y muy religioso, este papá de Shmuel, sumamente religioso, pero era una persona muy cálida, que fue un abuelo muy cercano para mis hijos, también la abuela, pero la abuela murió cuando mis niños estaban muy chiquitos. El abuelo vivió más tiempo y siempre estuvo muy cercano a los niños, a nosotros y a los niños. Esta foto me encanta porque aquí él tiene un periódico en Yiddish. No Claro. sé cuál es, pero sobresale. Me encanta. Bueno, una foto que ni nos digas los nombres de todos. A mí me gustó, es de su familia y me parece una foto muy linda de una reunión en las austeridades en las que vivían en ese entonces, ¿no? Que los No sillones. sé quiénes son todos, pero es la familia más cercana y todos vivían en Tacubaya, menos el señor que está en mero en medio, era un primo también, pero que vino de Estados Unidos y que se apellida Königsberg, pero ahí está el señor Rappaport, los Dubrovsky, Adler y Kutcher, que fue un escritor en México, Shloime Kutcher, y bueno, los señores Königsberg. Ya. Ay, ese era de mi suegro. Fabricación romana. Hacían chales de misa y velos y estaba en la calle de Chile 44. Me acuerdo porque fui varias veces ahí y ahí escribían Schiller con I. Pero cuando quitaron ese taller, a la casa llegaron tijeras de esas de cortar telas y una aceitera que aceitaba no sé qué máquina, pero todo eso llegó a mi casa. Y era un señor de veras muy cálido con los niños. Ahora, el detalle de que era muy religioso, recuérdenlo porque al rato va a resultar que es importante, porque pues luego vamos a hablar de eso. Pero nada más antes de llegar a su ingreso a la Shomer Hatzair, bueno, estas fotos me gustan mucho. Yo no sé quiénes son, pero él está muy trajeado, creo que era maestro. Siempre estuvo Shmuel o enseñando o estudiando, pero siempre estaba metido en cosas culturales, leía muchísimo y no había un tema del que no supiera, sobre todo en cuestiones de historia universal, historia de México y política, también sabía mucho de eso y era una persona, siempre estaba enterada de lo último, actualizadísima. Bueno, y cuéntame cómo se conocieron, porque aquí está el tema del teatro Yiddish. Mira, nos conocimos porque yo estaba en el seminar que estaba en la calle de Ámsterdam, en lo que entonces era el Kadima, pero ahí era el seminar y creo que ahí también los ensayos eran en el deportivo y alguien del seminar tomaba parte en estas actuaciones, pero en algún momento me invitaron a mí a que si yo quería también tomar parte de los elencos, nunca tomé parte del elenco, pero sí estaba yo cuando leían las obras y luego me pidieron si quería yo ser
lo que entonces era una apuntadora, que era más o menos soplarle los parlamentos al actor que se le había olvidado alguna palabra o alguna frase. Y aquí está con Hanne Kleinburg, que también fue Lerche, maestra, pero está en no sé qué obra, y aquí hay el esposo de Silvia Kassmann, Schloime, ahorita me voy a acordar del nombre, murió hace poco, y Shmuel con esa pose de Clark Gable o de quién, no sé, mira, Sí. no sé qué obra. Y entonces, en una de esas obras, En una de esas ¿empiezan a ya nos platicar o qué pasó? Entonces, en una de esas obras nos conocimos, pero además, yo estaba terminando el seminar. Shmuel, cuando llegó de Israel, porque acababa de regresar de Israel, el maestro Abner Alifas le pidió que diera las clases de historia en el Colegio Israelita de México, y el director era el Erer Schulgasser y su esposa, y entonces me pidieron a mí si yo quería suplir a la señora Schulgasser, porque se tenían que ir a Estados Unidos a un asunto médico, y yo también, yo acepté. Creo que los primeros alumnos que tuve fueron mayores que yo, pero yo tomé, y yo creía que era por unos días, y el asunto duró como 2 meses. Entonces coincidíamos, Shmuel y yo, en los recreos, en las juntas, en lo demás, y nos íbamos a los viveros de Coyoacán, que era lo más cercano a la Yiddish, y comenzamos una relación así, con lo del teatro y con lo de dar las clases en la Yiddish. Ya. Bueno, aquí tú guardaste este programa del diario de Ana Frank, que creo que fue una obra que trascendió, que estuvo no nada más en el Deportivo, no sé en qué teatro de la ciudad estuvo, y me encantó que guardaste este folleto, porque además aquí está la primera, la que hacía el papel de Ana Frank, era mi tía Rebeca, que en paz descanse. Rebeca Purko, claro. Exactamente. Y mi primera compañera como maestra, teníamos las 2 primeros años en el colegio Yavne, y la llevábamos muy bien, y nos escondíamos a fumar, porque entonces fumábamos las dos, a escondiditas. Y ahí está la foto de Berke Goldberg. Sí, es lo que iba a decir, porque espero que Eli y Yardena, sus hijos, estén por aquí viendo, porque esta es una foto de su papá jovencísimo, y Sí, aquí está Shmuel, ¿no? Entre otros. pero de Yardena, Jurek Greenberg también fue compañero mío del seminar. Y entonces era el único hombre que había pero la llevábamos rete bien, y venía mucho a la casa, y yo la llevaba muy bien con él. Creo que por acá en la foto rota veo a Sara Rafalín, pero no estoy segura si es ella. Alicia Korenbroit, si es Alicia, y no sé, no alcanzo a distinguir las palabras de quiénes eran. Bueno, no importa, era para hablar de cómo ustedes los vinculó de algún modo el teatro. El teatro y la educación. Uh-huh. El teatro, y ahí estamos en alguna cosa, porque también Shmuel era muy de ir a cosas que tenían que ver con arqueología. Íbamos a las aguas de Lerma, que estaban en Chapultepec, que nadie visitaba, pero nosotros sí, a las pirámides, a paseos educativos. Íbamos muchísimo a eso. Sí, no, hay tantas fotos maravillosas, porque yo quisiera que detengamos la presentación una vez que hablemos de su boda, y que ya la siguiente sesión hablemos de todo lo que él hizo por la organización sionista juvenil Hashomer Hatzair, y que luego, pues, gracias a quien era, fue elegido entre otros 2, fueron 3 mexicanos que participaron en el barco Éxodus, pero debido a que son las 8:30,
y debido a que es una historia que vale la pena contarla con detalle, yo sí propongo hacer otra sesión que no puede ser la próxima dentro de 2 semanas porque Esther no va a estar en México, sino que la hacemos de hoy en 4 semanas. Vamos a tener otra entrevista en 2 semanas, pero vamos a terminar esta y vamos a escuchar también los comentarios y las preguntas con esto. Entonces, se conocen, se enamoran. Me dijiste que fue así como, wow, tener como pareja a una persona tan activa, tan inteligente, tan interesante, tan diferente y especial, ¿no? Como Sí, él, además de guapo. Y entonces se comprometen en octubre del 53. Esta foto, pues, no salió muy bien porque tiene un vidrio, pero me parece que aquí pero parece es del compromiso, es del esa compromiso. actriz. Mira Está nomás, preciosa. y ahí está el acta de matrimonio. Sí Ujú. nos comprometimos en octubre y luego pusimos de fecha para la boda el 11 de diciembre, porque siempre calculamos que el 12 de diciembre es feriado y siempre vamos a poder ir a algún lado y por eso pusimos esa fecha. Y ahí están las invitaciones, mira nomás. Aquí está la invitación en yiddish, en español, y la chiquita que era para los amigos, me imagino, Sí, sí. pero pues era la invitación para la Dice boda. 11, mira nomás, ahí estoy yo y ahí están los pajecitos. Sí, Sima Manquita, Jacobo Lifshitz y mi sobrino Sami Adler, Aliza y Becky Tzfaz y Mm, Mindele Borenstein con mi hermano. Pues esos fueron los pajecitos preciosísimos, preciosísimos. Y una Jacobo belleza de Lifshitz, fotos. mira qué belleza, ahí está mi papá Ismael y yo, pero Jacobo Lifchitz fue el íntimo amigo de mi hermano y éramos vecinos de la colonia Álamos y fue un amigo mío también, venía muchísimo a la casa como nosotros íbamos a su casa de Jacobo Lifchitz. Ya, Ahí está la que tú va, que dice quiénes son los contrayentes. Pues aquí creo que están con el rabino la Rafael. señora Filler, el Eder Shifmanovich, el rabino Rafalín, mi papá, por supuesto, la prima Paulina, la tía Kucher y el tío Kucher y la mamá de Shmuel. Pero la señora Filler, así como la ves, siempre arregladísima y siempre con esa sonrisa en cualquier momento. Eran muy cercanos con nosotros, la familia Filler. Y yo creo que aquí esto lo que nos dice es que a lo mejor esto era el compromiso y no la boda, porque en el compromiso creo que agarran un plato y lo rompen, pero Eso es, con un trapo o algo, ¿no? sí, se Entonces, pisa con un trapo y creo que mucho tiempo la guardé y luego, pues, quién sabe qué pasó, pero sí es lo que tú dices y sí es el compromiso porque no están unos vestidos como de boda. sí, Ay, bueno, el coche que tuvimos, ese sí era un Chevrolet verde y yo entonces todavía no manejaba. Y bueno, Shmuel con su reloj, tengo que decir algo de ese reloj que trae, porque ese reloj que lo usó toda la vida, lo había conseguido él de los años que estuvo en Europa a cambio de su ración de cigarrillos. Igual que una cámara fotográfica que después tuvieron mis hijos, porque él era un fotógrafo maravilloso, para él era importantísimo siempre tener una cámara fotográfica, también fue a cambio de su ración de cigarros. wow. Ese es el reloj. Qué bueno que lo estoy viendo. Por ahí lo Sí, tengo. sí, qué importante este comentario. Y bueno, llegaron los hijos, creció la familia, es A como casa de Álamos. Esta sacó mi mamá un sillón ahí a la terraza, pero es la casa de Álamos y es mi primera hija Fanny que está aquí conmigo, mi papá con ella, mi papá, bueno, pues muy cercanos todos con nuestros hijos y con nosotros y ahí estábamos, en Cádiz 190. Uy, esto un poco de lo que decías. Yo puse estas fotos porque me parece que debe de haber sido una persona muy, muy intensa y muy apasionada
¿no? Por conocer, por Sí, sí. pasear, por adentrarse a paisajes que no son los más turísticos. En fin, son fotos preciosas, pero Ah, aquí lo quiero dejar porque es cuando ya empieza el tema de su activismo, ¿no? Con Avner Alifas, que es un personaje fundamental en la historia de la comunidad judía en México, es quien realmente trajo el movimiento sionista a México a través de a Shomer Atzair y también el colegio Tarbut, el colegio Sefaradí, el colegio Montesinaí, que todos eran Tarbut, que todos eran sionistas. Y bueno, yo creo que hay tanto que decir de este tema que me gustaría pues programarlo para tu regreso. Les avisamos a todos cuándo va a ser este próximo encuentro, porque yo creo que va a ser una joya. En 15 días vamos a tener al señor León, perdón, ahorita les digo, Besudo, León Besudo, que es otro mundo, es sefaradí completamente, a él sí, sí. le cantaban en ladino y tiene una historia también hermosa y muy diferente. Él fue fundador de una sociedad alpina y subió con el Che Guevara, lo llevó al Popo, en fin, otras historias padrísimas. Pero por hoy creo que debemos de tenerlo aquí y no sé si Anita ya llegó o si quieres, Raquel, que yo lea las preguntas o cómo le hacemos. No, no sé si Anita Feinstein ya llegó o por ahí. Mientras, yo voy a abrir aquí el chat del Zoom y ya si llegas, Anita, te cedo la palabra. Este, vamos a ver lo que faltó que no haya yo leído aquí. Kiki Ferriz de Con, gran entrevista. Felicidades, Esther, de tu vecina Kiki. Eh, ya de lo de Susi ya lo había leído. Dice Stephanie Fastlich, preciosa Lily Glantz, hija del señor Jacobo Glantz, que tenía un delicatessen en la calle de Génova, en la zona rosa. Sí, sí, sí. Así es. Hola tía, soy Raquel Dubrovsky, disfrutando mucho tu entrevista desde Cancún, te ves divina, te mando un fuerte abrazo. Ay, gracias. Este, Sara, no sé quién es Sara, dice, veo a mi suegro Abraham. No pone apellido. Sara Maya dice, qué placer escuchar a mi primera directora tan apreciada con la que compartí momentos memorables de mi primer trabajo en el Colegio Sefaradí, del cual era Esther, directora del Kinder. Saludos y abrazo grande de Sara Maya. Ay, qué linda. Qué Y linda. Lance Stavans, apasionante y conmovedor ver a los tres hermanos Lomiansky, entre ellos mi mamá Ofelia. Cuánto quisiera que ella pudiera escuchar a su hermana mayor. Yael Gusick, grandes recuerdos haber crecido con la familia Slomiansky. Un gran abrazo para todos ellos. Blanca Béjar, un agasajo escuchar a la historia de vida de mi mora Esther. Ay, qué linda. Anat, tía, gracias por compartir toda esta historia de la familia y gracias, Mónica, por la labor tan importante que haces para la comunidad. Saludos de Anat y Soli, un besote. Mauricio Lisker, estimada Esther, he gozado cada minuto de tu relato. Me hiciste viajar al México de nuestros padres y nuestros abuelos. Hilda, era el Hotel Reforma. Gracias, Hilda. Sí, sí, sí. Mauricio Lisker, muchas gracias, Esther. He viajado con tus palabras y tus fotografías a un México del pasado. Lo has hecho articulado y muy simpático. Con mucho cariño, Mauricio Lisker. Lupita Santi, qué linda foto, en el espejo se puede ver la cámara. Ah, pues no me acuerdo de cuál foto, pero ha de ser la de los 15 años quizás, que se ve el espejo. Mucha emoción de parte de Sara, mucha emoción ver todas las fotos. Gracias por compartir tus vivencias, tía. Saludos desde Miami, Ari y Sara. Slomiansky. Ah, claro, Sarita, hola. Ay, Ari, qué lindo. Sí. Shuli Mendelssohn, un gran abrazo a la mora Esther, que fue mi mora en el kinder de la Sefaradí y luego trabajamos juntas en Yeshiva Emuná. Maurín, las fotos son maravillosas. Gracias, tía, por su presentación. Sara Maya, también compartí con Esther 1 o 2 viajes a Ar Atzofim en la Universidad de Jerusalén. Excelente mi directora de kinder de la CEFA y de la cual aprendí mucho. Gran abrazo para Esther y todo mi cariño y aprecio.
Ay, Blanca Bejar, toda mi admiración y respeto. Es un orgullo ser parte de su vida en estos momentos, así como alumna de ella en el Kinder Sefaradí. La adoro. Raquel Dubrovsky, tuve el gusto de trabajar como auxiliar en el Kinder Montessori de la maestra Dora Markovich y Esther, era la directora. Disfruté y aprendí mucho. Sara Maya, también el señor Shmuel, un gran señor. Stephanie Fastlich, maravillosa e interesantísima, gran entrevista. Gracias. Mardoqueo Staropolsky. Shmuel participó en la Federación Sionista en los 80 y era un ser especial, culto, amable e involucrado en su judaísmo. Participó en la Keilah también. Raquel Dubrovsky, mi hermana Alisa, Isami y Becky de tus pajecitos. Susie Genton, buenísima entrevista. Raquel Dubrovsky, un placer, tía Esther. Sara, Esther, un placer escucharte. Con mucho cariño, Jaime y Sara Murrow. Alicia Sod, muchas felicidades y muchas gracias por transportarnos en el tiempo, aparte de su historia, que es la de todos los judíos en México. Alicia Sod. Y por último, Belinda Slomiansky, saludos. Me encantó esta entrevista, conocer parte de mi familia que no conozco y quedé fascinada. Felicidades. Esto es lo que tenemos, según veo, aquí en el chat del Zoom. Y seguramente hay algo más en Facebook. Me voy a asomar de volada. Eva Adler te manda muchos cariños. Hannes Trimbling, muchos saludos. Sara Capón, hola Esther. Miriam Neumann, Esther, qué romántico, las cartas, los timbres, la correspondencia de tus papás. Ruth Tufik, gracias Esther por compartir, muy interesante. Heidi Dersavich Cherif, Raquel Mizrahi y Eva Adler también lo están viendo, y también Jaffa Schneadover. Katia Mandoki, Rose Eisenberg, Leopoldo estuvo desde chico en la Yafne. Becky Flisser y Patricia Handelman también lo están viendo. Y pues no sé si tú quieras agregar algo antes de cerrar esta sesión. mira, yo lo que te pido, por favor, si iniciamos la próxima sesión con esta foto, porque seguramente muchos de los que están aquí con su Anivá van a ser reconocidos. Yo ya reconocí a varios y con eso me gustaría empezar. Excelente. Yo quiero irme al final, pero es que no quiero, me quiero ir al, bueno, es que les quería enseñar una difusión de un anuncio, pero uy, no quería irme como sin que vieran todas estas sorpresas, pero nada más antes de cerrar, porque siempre tenemos anuncios de nuestras próximas actividades, pero ya están viendo, bueno, estas fotos las voy a repetir la próxima vez para que vean a la familia que nació después. Algunos por ahí siguen, otros ya no, pero es una foto maravillosa porque además es la gente de la familia que yo conozco, que la conocí de esa edad, yo creo, cuando estábamos en la Yiddish, ¿no? A tus sobrinos, a tus hijos, y me encanta ver esta foto. Y bueno, quería con con estos anuncios, ¿no? El domingo me toca a mí dar la visita al barrio judío y la verdad es una experiencia que adoro, que llevo 26 años haciendo estas visitas, pero cada vez se unen nuevas historias. Entonces, a las 10 de la mañana empezamos en Justo Sierra 71, dura 2 horas, un poquito más. Pedimos un donativo de 200 pesos y terminando la visita vamos a tener una presentación de un libro que escribió Salo Gravinsky, lo va a presentar Nati Gurbich o Nati Ocon, y va a haber también la voz de Karen Ruiz. Yo creo que va a ser una experiencia también lindísima. Quédense después de la visita y por ahí los esperamos. Y también tenemos este anuncio. Todas estas entrevistas las hacemos de todo corazón gratuitamente, pero a lo mejor alguien por ahí quiere apoyarnos con un donativo para mantener nuestro proyecto en la Sinagoga de Justo Sierra. Aquí vienen los datos, pero si cerramos este chat y ya se quedaron con las ganas, escríbanos un correo o búsquenos en Facebook. Estamos como Sinagoga Histórica Justo Sierra, o el mail sinagogajustosierra@gmail.com. Entonces, nos vamos a volver a ver. Quiero dejar de compartir para que nos vean en grande. Nos vamos a volver a ver con Esther. No crean que ya se acabó esto, porque tienes demasiadas
cosas que contar y es un deleite escucharte, de veras, es un placer. Me encanta, me encantó esta entrevista y quisiera que estén atentos seguramente de hoy en 4 semanas, cuando regreses de viaje, nos volveremos a ver para saber mucho más de tu marido Shmuel Schuller o Schiller y pues continuar sin prisas y sin estarnos tropezando porque son historias que valen muchísimo la pena. Entonces, no sé si quieras agregar algo más. Por supuesto, agradecer a la gente que se unió a esta plática, agradecer a Mónica que me dio la oportunidad de compartir lo que tanto me apasiona. Y muchísimas gracias a todos. Gracias también a Raquel de la Keilah, a Vania de la Sinagoga Histórica y a todos ustedes que se tomaron este tiempo para aprender muchas cosas. Nos vemos dentro de 15 días, el 16 de mayo, para escuchar al señor León. Así, León. No, al señor León. Besudo, gracias. Una historia fascinante también. Y después otra vez estaremos con Esther. Y si tienen ustedes candidatos que crean que pueden ser interesantes para estas entrevistas, comuníquense conmigo, por favor, para que me lo hagan saber. De hecho, en este caso quiero agradecer a mi prima adorada Ilana Lupa, porque ella fue la que me dijo, creo que tendrías que entrevistar a Esther Schiller. Y creo que fue una gran idea. Gracias, Ilana. Buenas noches a todos, que descansen y que tengan una excelente semana. Tú también. Tú también. Buenas noches. Buenas noches.